Bien, a continuación vamos a hacer el cálculo de resistencias equivalentes. Para eso vamos a partir que si nosotros tenemos dos resistencias que vamos a llamar R1 y R2, yo puedo calcular un equivalente entre ellas dos. ¿Y de qué va a depender? Entonces, primero puedo calcular un equivalente de ellas dos sumándolas, ¿vale? Y si las voy a sumar, lo que voy a representar es que estas dos resistencias R1 y R2 están en serie. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa es la definición. Si tenemos dos resistencias en serie, su equivalente es la suma de las resistencias. Ahora, también puedo calcular un R equivalente como el producto de las resistencias asociadas, en este caso R1 por R2, sobre la suma de las resistencias en cuestión. ¿Qué diferencia tiene esta operación o por qué voy a hacer esta operación? Entonces, básicamente, esta operación se va a realizar si estamos hablando de que la resistencia 1 y la resistencia 2 están en paralelo. Entonces, esa es la consideración. Hay otras formas de hacer el cálculo de la resistencia en paralelo, pero al final se llega a esta misma expresión. ¿Listo? Igual pueden utilizar las que se les facilite. Entonces, ya con esta claridad, vamos a revisar el siguiente circuito para hacer el cálculo de los equivalentes. Entonces, tenemos circuito de la siguiente característica. Entonces tendríamos un circuito como este, ¿sí? Donde esta resistencia le vamos a dar un valor de, por ejemplo, 5 ohmios, a esta un valor de 10 ohmios, a esta un valor de 20 ohmios, a esta resistencia démosle también valor de 5 ohmios y a esta resistencia valor de 10 ohmios. Y hagamos una última resistencia y démosle un valor de 30 ohmios. ¿Listo? Y aquí pues un voltaje de una fuente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar el cálculo de estas resistencias, su equivalente, para poder simplificar este circuito en uno más simple. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero es colocar los nodos. Entonces, recordemos que el nodo es un punto de conexión de dos o más elementos. Aquí tendría el nodo 1, eso sería nodo 2, esto sería aquí nodo 3. Bueno, realmente el nodo 3 sería esto. Entonces, nodo 3. Aquí tendríamos, por ejemplo, nodo 4. Y acá tendríamos finalmente nodo 5. Entonces, lo primero que podríamos realizar es identificar qué resistencias están en serie. Entonces, notemos que en el nodo 5 voy a tener que la resistencia de 5 ohmios y la resistencia de 10 ohmios están en serie. ¿Listo? ¿Y por qué podemos decir que están en serie? Porque por definición dos elementos de un circuito están en serie si comparten un nodo y en ese nodo no hay derivaciones. Notemos que comparten el nodo 5 y de ese nodo no hay derivaciones. ¿Listo? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Que estas dos resistencias de aquí están en serie. Entonces aquí vamos a tener algo que voy a llamar resistencia equivalente 1. Y esa resistencia equivalente 1, como las dos están en serie, no es otra cosa que sumar las dos resistencias, 5 ohmios más 10 ohmios. Es decir, que esta resistencia equivalente 1 será igual a 15 ohmios. ¿Listo? Bien, ¿dónde más tenemos una conexión en serie? Podríamos revisar, por ejemplo, el nodo 2. Si ustedes se dan cuenta, en el nodo 2 tenemos que la resistencia de 10 ohmios y la resistencia de 20 ohmios también están en serie. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque comparten el nodo 2 y en este nodo no tengo derivaciones hacia otros elementos. Es decir, que yo puedo tomar estas dos resistencias, ¿sí? Y calcular otro equivalente. Entonces aquí yo podría tener
R equivalente 2. ¿Y ese R equivalente 2 a qué será igual? Pues a sumar las dos resistencias porque están en serie. Entonces tendríamos 10 ohmios más 20 ohmios. Es decir, que esto nos daría 30 ohmios. De tal forma que cómo nos iría quedando la reducción del circuito. Entonces nos estaría quedando aproximadamente de la siguiente forma. La resistencia que está en verde, las dos que están encerradas en el círculo verde, van a conformar una resistencia equivalente cuyo valor ya lo vimos era 15 ohmios. ¿Listo? Ahora, esta resistencia está conectada con el equivalente de las resistencias que están en azul que están encerradas dentro del círculo azul. Y eso era una resistencia equivalente 2 cuyo resultado nos dio 30 ohmios. Y el resto del circuito permanece igual. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos una resistencia de 5 ohmios y acá tendríamos una última resistencia cuyo valor habíamos visto inicialmente era 30 ohmios. Y aquí llegábamos a nuestra fuente de voltaje. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? Volvemos a identificar nodos. ¿Listo? Entonces aquí sería nodo 1. Vamos a llamar a esto de aquí ahora nodo 2. Y todo esto que tenemos aquí abajo sería nodo 3. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a verificar si hay algo en serie. Entonces, realmente no tengo ninguna conexión en serie. ¿Por qué razón? 15 ohmios y 30 ohmios no están en serie. ¿Por qué? Porque aunque comparten el nodo 1, en ese nodo hay una derivación a la resistencia de 30 ohmios. ¿Vale? Por lo tanto, esta resistencia verde y azul no están en serie. Si miro la resistencia negra y la azul, entonces la resistencia de las dos resistencias de 30 ohmios están en serie, no, porque cuando comparten el nodo 1 hay derivación hacia la resistencia de 15 ohmios. Y aplicando ese mismo análisis a todos los nodos y a todas las resistencias, vamos a ver que no me queda nada en serie. Vamos a evaluar si tenemos algo en paralelo. Por ejemplo, la resistencia de 15 ohmios y la resistencia de 30 ohmios. Para estar en paralelo, las dos resistencias deben compartir el mismo par de nodos. Verifiquemos. En efecto, estas dos resistencias se están conectando en el nodo 1 y se están conectando en el nodo 3. Por lo tanto, estas dos resistencias están en paralelo. Claro, se pueden preguntar, pero no importa que tenga derivaciones, en la conexión en paralelo no importan las derivaciones. El único criterio es que cumplan o que compartan el mismo par de nodos. De tal forma que si yo analizo estas dos resistencias, voy a tener un equivalente que lo voy a llamar R equivalente 3. Entonces, en este caso, mi R equivalente 3, como las resistencias están en paralelo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a el producto de las resistencias sobre la suma de las mismas, es decir, 15 ohmios por 30 ohmios. Pues aquí este color está un poco complejo, pero bueno, ya sigamos con él, sobre la sumatoria. Y la sumatoria nos daría 15 ohmios más 30 ohmios. ¿Vale? Entonces tendríamos que este R equivalente 3 sería igual a 10 ohmios, que es el resultado de hacer esta operación. ¿Vale? Entonces esto sería mi segundo equivalente, perdón, mi equivalente 3. Sería un valor de 10 ohmios. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nos quedaría el circuito? Entonces tendríamos que este circuito sería de la siguiente forma, o quedaría de la siguiente forma. Quedaría la resistencia que acabamos de calcular como una R equivalente 3 con esta resistencia de aquí arriba de 30 ohmios. Aquí tendríamos la resistencia de 5 y aquí el equivalente que nos dio 10 ohmios, el equivalente 3. Listo, las dos resistencias que están en morado, pues nos quedaría esta resistencia en morado también. Entonces, para que quede un poco más claro, vamos a hacer el diagrama con los colores que estamos manejando. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si lo utilizamos con el morado, nos quedaría que esta resistencia
sería de 10 ohmios. ¿Listo? Y aquí vamos a estar conectados a nuestra fuente de voltaje. Siendo nuestra fuente de voltaje esta de aquí. ¿Listo? Bien, volvemos a verificar nodos para identificar qué conexión tienen las resistencias. Entonces quedaría más o menos de esta forma, donde tendríamos nodo 1, nodo 2, nodo 3. ¿Vale? ¿Qué podemos notar? Entonces podemos notar que la resistencia de 30 ohmios y la resistencia de 10 ohmios están en serie. ¿Por qué razón? Porque comparten el nodo 1 y en ese nodo, como pueden ver, no hay derivaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué podríamos decir? Podríamos decir que estas dos resistencias me darían otro equivalente que yo voy a llamar R equivalente 4. Y eso, como es sumatoria, como es resistencias en serie, lo que va a hacer es la sumatoria de las dos resistencias, 10 ohmios más 30 ohmios. Y esto nos daría una resistencia equivalente 4 de 40 ohmios. ¿Y cómo nos quedaría la conexión? Entonces nos quedaría la resistencia de 40 ohmios conectada con nuestra resistencia de 5 ohmios y de aquí iríamos a nuestra fuente de voltaje. ¿Listo? Ahora, ¿qué ocurre? Si ustedes notan y nosotros volvemos a identificar nodos, esto sería nodo 1 y esto de aquí sería nodo 2. ¿Qué ocurre? Estas dos resistencias que tengo aquí están conectadas ¿cómo? Están conectadas en paralelo. ¿Vale? Y esto me va a dar mi R equivalente total. Entonces, de esta forma, lo que yo voy a tener es que mi R equivalente total, que ya son las dos resistencias que me hacen falta. Ahora, ¿por qué están en paralelo? Porque comparten el mismo par de nodos. No importa que hayan derivaciones a la fuente de voltaje. Recuerden que en la conexión en paralelo no me interesa que haya derivaciones, sino solamente que se cumpla que los elementos que estoy analizando compartan el mismo par de nodos. Como podemos ver, comparten nodo 1 y nodo 2. Es decir, que esta R equivalente total, ¿sí? Esta R equivalente total será el producto de las resistencias en cuestión que están en paralelo, 40 ohmios por 5 ohmios, sobre la suma, 40 ohmios más 5 ohmios. Y esto nos va a dar un aproximado de 4,44 ohmios. Es decir, que el circuito inicial que teníamos lo puedo simplificar a una resistencia con mi respectiva fuente de voltaje. Y me quedaría que el circuito equivalente pequeño y más simple sería este de aquí con una resistencia de 4,44 ohmios, que si se dan cuenta es mucho más fácil de trabajar respecto al primer circuito que teníamos, que era el que aparece aquí en esta zona. ¿Listo?